Hoy, gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar entonces con el favor de Dios. Le voy a pedir por favor que pongan todos sus micrófonos apagados para que podamos escuchar con claridad lo que vamos a estar compartiendo en esta noche. Y bueno, vamos a empezar entonces. Lo que vamos a tocar hoy va a ser pautas para entender la profecía personal o llamado también palabra profética. Vamos a ver un poco cómo realmente nosotros tenemos que reaccionar o cómo tenemos que interpretar correctamente la palabra profética, ¿no? La profecía personal. Y vamos a ver entonces básicamente al respecto sobre este tema. Y tenemos que entender, lo primero es lo primero. Lo que quiero compartir con ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, es que la palabra profética normalmente son todas condicionales, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa que siempre va a haber unas condiciones, unos requisitos que nosotros tenemos que cumplir para que se puedan realmente dar al cumplimiento, vamos a decir. Tenemos que, evidentemente, ministrar la palabra, tenemos que creer a Dios, lo que el Señor nos está ministrando, tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que vivir en santidad, consagrados al Señor. Tenemos que caminar en fe en base a esa palabra, tenemos que interpretar de la manera correcta y tenemos que también tener en cuenta que debe ser en el tiempo de Dios, ¿no? Si es que hay el tiempo de Dios oportuno, sobre esa palabra vamos a estar caminando, ¿no? Y vamos a hablar un poco al respecto para que lleven en cuenta. Estoy gozoso porque ya se están uniendo más hermanos y hermanas y esto va a ser, lo creo por fe, ¿verdad? Que van a haber mínimamente 30 participantes en esta noche. Vamos a creer que van a haber muchos para que puedan escuchar esto y puedan ser edificados, que es lo más importante. Tenemos que entender que además de que la palabra profética es condicional, tenemos que entender también que la palabra profética es normalmente progresiva y eso significa que vamos a estar recibiendo un poco hoy, otro poco mañana y otro poco pasado mañana y así sucesivamente. Por dar un ejemplo de tiempo, ¿no? Ese mañana puede ser un mes, como puede ser un día o puede ser un año. Eso tenemos que entenderlo y llevar en cuenta, ¿no? Gloria a Dios. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que sea condicional y qué significa que sea progresiva, ¿no? Vamos a empezar por allí. Condicional entendemos que Dios nos está pidiendo para que hagamos algo, para que eso se vaya cumpliendo, ¿no? Vamos a poner como ejemplo lo siguiente y digamos así, para que se pueda entender, que el Señor te diga que tú tienes un llamado del Señor a tal o cual ministerio. Sin embargo, tenemos que entender, primeramente, que tenemos que poner por obra, tenemos que empezar a, como se dice, a profundizar en base a ese llamado, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cuáles son las funciones de la cual tenemos que ir desarrollando? ¿Cuáles son los dones que operan en ese llamado? O sea, muchas cosas tenemos que llevar en cuenta para que esa palabra se pueda llegar a cumplir en nuestra vida. No es que Dios te dice, supongamos como ejemplo, tienes llamado a ser pastor y tú ya crees que ya eres pastor. No, de ninguna manera, todavía no, pero sí tienes el llamado. Entonces, ¿qué significa? Que tiene que haber una preparación previa para que después puedas ejercer el ministerio cuando el Señor lo quiera, ¿no? En el tiempo oportuno de Dios, cuando ya hayas pasado por la formación, por el proceso, cuando ya estés empezando a dar fruto. O sea, hay muchas cosas que tenemos que llevar en cuenta.
No porque te hayan dicho ya, vamos a poner como ejemplo, ¿no? Que te digan, no, hermano, usted ya es pastor, supongamos, ¿no? Y usted está recién aprendiendo a leer la Biblia y te dice que ya sos pastor. Uno puede malinterpretar eso y de hecho que se está soltando una palabra de una manera errónea, ¿no? La palabra en sí está correcta en el sentido de que sí tiene uno capaz el llamado a ser pastor, pero lo que está mal es la forma como se lo está diciendo, cómo se está profetizando, cómo se está entregando la palabra profética. Está equivocado. ¿Por qué? Porque una cosa es ser llamado a un ministerio y otro es ya poder ejercerlo. Y eso es importante. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, el tema del ministerio tiene que ver con el manto, pero ¿qué pasa? Normalmente uno podemos realmente entender que se lo llama al manto de ministerio, se lo puede también llamar ministerio propiamente dicho, se lo puede llamar oficio, ¿no? Ahora, hay también otro tipo de manto, que por ejemplo el manto de la unción, que tiene que ver con el ministerio, ¿no? Pero eso es importante entender, por eso que siempre digo que hay que tratar de decir las cosas como son realmente, pero de una manera correcta. Por eso que hay tanta confusión en el pueblo de Dios que uno está profetizando, por más que tenga ya 10 años de ministerio, supongamos, y hasta hoy en día sigue cometiendo el mismo error. ¿Por qué? Porque nadie le corrigió o porque no se dejó corregir, uno de los dos, ¿no? Entonces, eso tenemos que llevar en cuenta. Entonces, entre un llamado y un establecimiento como tal o un reconocimiento como tal, vamos a decir, lleva su tiempo, lleva su proceso. No es que hoy ya nos dicen, ¿sabes qué? Supongamos, en un mes, vamos para llevar en cuenta, en un lapso de un mes nos dijeron ya 10 ministros diferentes que somos pastores, supongamos. Pero sin embargo, nosotros no tenemos ni la experiencia, ni la formación, ni hemos tenido fruto. O sea, un montón de cosas tienen que suceder para que realmente esto se cumpla. Y además de eso, también tiene que haber un establecimiento de ministerio como tal. ¿Qué significa eso? Que otros hombres de Dios, además de confirmar que tú tienes ese llamado, tienen que ver realmente, eh, tienen que establecerte como tal. No sé si me explico. Bendito sea el nombre del Señor. Pero evidentemente también tiene que haber un fruto que estás dando, de que realmente tienes ese llamado porque estás empezando a fluir como tal. O sea, te estás fluyendo en los dones, estás fluyendo ya en esa unción, por así decirlo, pastoral, supongamos, o esa unción del llamado pastoral. Pero eso no significa que ya lo sea, sino que ya estás empezando a fluir, ya estás empezando a dar tus primeros pasos rumbo a ese cumplimiento o a ese llamado del Señor. Lo mismo sucede con los otros ministerios, lo mismo sucede. Bendito sea el nombre del Señor. Por el camino, generalmente empezamos a fluir en ello que somos llamados, o la cual somos llamados. Ahora, eso por un lado. Entonces, ¿qué significa? Supongamos, hoy te dicen un poco, ¿verdad? Hoy te dicen un poco sobre tu llamado, pero después otro te dice otro ministerio que tienes llamado otro ministerio, y eso no significa que no sea de Dios, sino significa que puede ser progresivo. ¿Y qué significa progresivo? Significa hoy un poco, mañana otro poco, y así sucesivamente. Es como un rompecabezas que hay que unir. A lo largo del tiempo vamos a ir recibiendo muchas palabras proféticas, y si son de Dios verdaderamente, van a tener sentido uno con otro. Quiero que lleven en cuenta esto. Va a tener sentido uno con otro, o sea, va a tener como una continuación, va a ser uno del otro, lo que quiero decir. No es que vamos a recibir la palabra profética ya todo de una vez. No sé si me explico lo que quiero decir. Capaz que hoy te digan, no, ¿sabes qué? Dios te va a usar, Dios te va a levantar, Dios te va a hacer, Dios te va a hacer. Y mañana te digan, no, ¿sabes qué?
Dios te va a usar grandemente. Bueno, eso es una palabra profética, lo tenés que anotar con no, en día, hora y fecha, en lo posible. Después, qué sé yo, supongamos viene un ministro de otra parte y te suelta otra palabra y te dice, Dios te va a usar poderosamente, pero te va a mandar a las naciones. Bueno, ahí ya es una palabra del principio que te dijo que te va a usar grandemente y la otra palabra profética te dijo además que de que te va a usar grandemente, te va a enviar a las naciones. O sea, no sé si me están entendiendo. Ya empieza a ser más, ya empieza a tener forma lo que te están diciendo de parte de Dios. ¿Me explico? Y así sucesivamente, después más adelante, supongamos en un mes o 2 meses o lo que fuere, o en el tiempo del Señor te viene otro ministro o un hermano en Cristo lleno del Espíritu Santo que te dice, bueno, además que Dios te va a usar poderosamente, te va a mandar a las naciones, pero además, supongamos que te diga, ¿no? Que te está profetizando, que te va a usar en una unción, por ejemplo, de autoridad para expulsar demonios, supongamos. Entonces, ahí ya son tres fragmentos o tres partes de lo que te está diciendo el Señor. Y eso lo tenés que unir uno a uno, lo tenés que unir como un rompecabezas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Quiero que presten atención, por favor, y después las preguntas al final, ¿sí? O si no, me desconcentran, por favor. Esto es en orden, hay que hacerlo en orden, ¿sí? Bueno, gloria a Dios. Entonces, a eso se refiere a que es condicional, porque tenés que poner de tu parte, tenés que ministrar esa palabra moviéndote en fe, preparándote, orando, ayunando, buscando al Señor, buscando también, esto es fuerte lo que le voy a decir, pero es importante también que puedan tener la posibilidad de que un hombre o mujer de Dios los pueda encaminar rumbo a ese llamado. Porque como siempre digo, nosotros no podemos autolevantarnos a nosotros mismos, no podemos autonombrarnos, no sé si me están entendiendo. Y resulta ser que si lo haces, entonces vas a dañar a mucha gente, porque normalmente cuando empezamos a tener un llamado, si bien es cierto que empiezan a fluir los dones, pero ¿qué pasa? Nos falta madurez, nos falta experiencia y muchas cosas más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dañar a los demás. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, para evitar todo eso, tenemos que prepararnos como el Señor quiera que nos preparemos. Tomado de la mano del Señor, por supuesto, tomado de la mano de la palabra de Dios, por supuesto, pero también tomado de la mano de hombres o mujeres de Dios que nos vayan encaminando, nos vayan corrigiendo y nos vayan diciendo todo lo que corresponde, por supuesto, bajo el contexto y bajo lo que sería el respaldo de Dios por su palabra y por la voz de su espíritu. Todo tiene que coincidir para que realmente eso sea de bendición. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta de esto? Que resulta ser que, gloria a Dios, lo que Dios te dijo a ti, Dios capaz que le diga también la misma cosa como confirmación a ese hombre de Dios que te está llevando de la mano, o viceversa. Lo que Él te dijo de parte de Dios, después Dios te lo confirma, ya sea directo a ti o con otro ministro que Dios le usa o otro hermano en Cristo que Dios lo usa para confirmarte la palabra que también te dijo ese hombre de Dios que te está llevando de la mano. Se está confirmando todo eso. Gloria a Dios. Y así vamos a darnos cuenta que realmente es un hombre conforme a lo que realmente necesitas, ¿no? De parte de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar si tú recibes una palabra, supongamos, y que ese hombre te diga, ese siervo del Señor te diga, no, eso no, eso a mí no me habló Dios o me habló otra cosa, ¿no? Supongamos. Entonces hay algo que está mal, hay algo que no está coincidiendo. Entonces hay que comparar eso con la palabra de Dios, quién es el que está errando, porque el hombre de Dios también puede equivocarse, eso es una realidad también. Vamos a pensar que, no vayamos a pensar que los hombres de Dios siempre aciertan en 100%. No, somos seres humanos, nos equivocamos también. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, todos estos puntos tenemos que llevar en cuenta acerca de la palabra profética, que es condicional y también es progresiva, ¿sí?
que va paso a paso, eso significa progresivo, que va paso a paso. Un poco hoy, otro poco mañana, otro poco más pasado mañana y así sucesivamente. Y ese pasado mañana puede ser un mes, o ese mañana puede ser un día, o puede ser 15 días, o puede ser un año, ¿me explico? El tiempo, el tiempo en sí no es tan importante, lo que sí es importante es el cumplimiento de esa palabra, eso es lo más importante, de que tú, ¿qué estás haciendo? Ay, santo Dios, ¿qué estás haciendo para que eso realmente llegue a tu vida al cumplimiento? ¿Qué estás haciendo? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. No es que tenemos que preguntar, ay, ¿por qué no se cumple? ¿Me explico? ¿Por qué no se cumplió? ¿Será que el hombre de Dios se equivocó? Y puede ser también, ¿por qué no? Claro que puede ser. Pero el tema es, si nosotros sabemos estos puntos, tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo para que eso venga al cumplimiento en mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ahora, si tú estás haciendo todo lo que tienes que hacer y eso no se está cumpliendo, pero el tema del cumplimiento también puede llevar un tiempo, no puede ser, no, no siempre es rápido lo que quiero que entendamos. El cumplimiento de una palabra profética puede ser en un segundo de cumplimiento, como puede ser 10 años, o puede ser 20 años, 30 años. Tenemos que ser pacientes, tenemos que mantener la fe, ser paciente y seguir ministrando a esa palabra que hemos recibido de parte de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque normalmente, o sea, estamos muy acostumbrados, este es un ejemplo que le doy, a que tú recibes una palabra profética y ya quieres que se cumpla ahora mismo. Pero eso no siempre sucede así. Si el Señor lo quiere y es su voluntad y estás preparado para que eso se cumpla, gloria a Dios. Pero si no, va a llegar un cierto tiempo que tú tienes que trabajarlo para que eso se cumpla. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que lleven en cuenta todo esto. Y les sugiero a aquellos que tengan a mano un cuaderno y bolígrafo, anoten las preguntas para después hacerla al final. ¿Sí? Vamos a dar unos minutos de tiempo después para hacer las preguntas y las respuestas, para que quede correcto para la mayoría, o quede aclarado para la mayoría, mejor dicho. Bueno, vamos a dar unos ejemplos para que se pueda llevar en cuenta esto. Vamos a suponer, supongamos nada más que recibiste una palabra profética y la palabra profética, ya sea por la palabra o puede ser también, o sea, una palabra bíblica puede ser o una palabra inspirada por el Espíritu usando para ti específicamente. Pero vamos a poner el ejemplo del caso cuando el Señor le ministró a María, ¿no? Era, y ahora concebirás. Esa es la palabra profética que recibió María, ¿sí? La madre de Jesús. ¿Cuál es el tiempo de cumplimiento de esa palabra? La palabra cuando está diciendo Dios, y ahora concebirás, ¿qué significa? Es un tiempo presente, un tiempo inmediato. Es el tiempo de cumplimiento inmediato, ¿ok? Cuando hay una palabra y dice, y darás a luz un hijo, y darás a luz un hijo, supongamos. ¿Cuál es el tiempo de cumplimiento que darás a luz un hijo? Normalmente, digo normalmente, ¿no? 9 meses. ¿Se está entendiendo? El tiempo de cumplimiento de esa palabra profética que vas a dar a luz un hijo son normalmente 9 meses, y es que no se adelanta, por supuesto, ¿verdad? Porque ya hubo casos de que tuvo en 8 meses, ¿verdad? O 7 meses y medio, X, ¿no? Pero normalmente son 9 meses de gestación, ¿no? De embarazo, por así decirlo. Entonces, el tiempo de cumplimiento para ese ejemplo son 9 meses. Gloria a Dios. Después otra palabra al respecto. Otro ejemplo. Y su reino no tendrá fin. ¿Cuál es el tiempo de cumplimiento de esa palabra? Y su reino no tendrá fin. Significa, el tiempo de cumplimiento está por venir. ¿Se está entendiendo?
está por venir, es el tiempo de cumplimiento. O sea, ¿qué significa? No sabemos cuándo, pero de que va a venir, va a venir. ¿Está bien? Otra palabra profética. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. ¿Cuál es el tiempo de cumplimiento de esa palabra profética? 30 años más tarde. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Jesús inició su ministerio cuando tenía 30 años de edad. Alabado sea Dios por eso. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué significa? Todo tiene un tiempo de cumplimiento. Pero ¿qué pasa? Acá estamos hablando, para estos ejemplos específicos, estamos hablando de la palabra profética, ¿verdad? Que está escrito en la palabra de Dios. Es un poco diferente de las profecías bíblicas, son un poco diferentes de las profecías inspiradas por el Espíritu Santo en el ahora, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Y le voy a explicar esta parte importante. La palabra profética que está escrito en la Biblia, eso es incondicional. ¿Qué significa incondicional? Que no tiene condición. ¿Y qué significa? Que sí o sí se va a cumplir. Sí o sí. Bendito Dios. Eso Dios lo dijo y Dios lo cumple. Aunque tú no lo creas, aunque diga, no, pero yo no, nunca supe de esto. No, pero a mí me enseñaron otra cosa. No importa lo que te hayan enseñado, no importa si no crees, no importa si lo que sea. ¿Me explico? Sí o sí se cumple y ya. Bendito sea el nombre del Señor. Ejemplo, el arrebatamiento viene de que viene, viene. Lo creas o no lo creas, o te hayan enseñado o no te hayan enseñado, va a ocurrir en un momento dado. Y ya, así de simple. La segunda venida de Cristo, la misma cosa. De que viene, viene, aunque digan que no, que eso dijeron nada más porque eran unos fanáticos y cualquier cosa, o capaz que no, porque a mí me enseñaron que eso es un cuento y que dijeron, inventaron eso porque crearon una religión nueva y qué sé yo, ¿no? No, de que viene, viene, y te guste o no te guste, lo crea o no lo crea, se cumple y ya. ¿Me explico? Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y esto es fuerte lo que les voy a decir. Bendito Dios. Cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por lo que dice la Escritura, ¿sí? Lo creamos o no lo creamos, lo hagamos o no lo hagamos, ¿se entiende? Vamos a ser juzgados por lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Por eso que es importante escudriñar la palabra, pero más importante que escudriñar, que es obedecer. Aleluya, qué tremendo. Esos son palabras proféticas incondicionales. Y las condicionales, ya le estaba comentando en su momento, que son palabras eh, que tienen unos requisitos para el cumplimiento, ¿no? Que necesariamente hay unas condiciones que tú tienes que hacer para que eso se vaya cumpliendo conforme a lo que el Señor te había ministrado. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas, para este caso particular, como son palabras proféticas inspiradas por el Espíritu Santo en el ahora para ti, entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que, gloria a Dios, tienes que adaptarte a eso, recibirlo con fe y todo eso, pero también tienes que poner por obra lo que te está profetizando el Señor. Y el ejemplo de eso era lo que estaba hablando hace rato, ¿no? Del llamado del Señor a alguien, por ejemplo. O vamos a poner otro ejemplo, gloria a Dios, santo Dios. Supongamos que Dios te haya dicho, ¿sabes qué? Tú tienes que orar por fulano de tal, ¿no? Y tú dices, no, pero yo no creo que Dios pueda usarme en sanidades porque a mí me enseñaron que eso no es de Dios, que eso ya no está vigente. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. ¿Cómo Dios te va a usar si tú no te estás preparando y no le estás creyendo a Dios que realmente Dios puede sanar a los enfermos usando tu vida? Gloria a Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué significa? Es una palabra profética condicional. Tú tienes que poner de tu parte. Eso es lo que quiere decir eso. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, la palabra del Señor sí está hablando, y eso es poderoso lo que le voy a decir. Sí, dice la palabra escrita del Señor que vamos a poner manos sobre esos enfermos y ellos van a ser sanados.
Sí, eso sí dice la palabra. Pero ¿qué pasa? Si tú no lo crees, ¿cómo eso va a ocurrir en tu vida? ¿Cómo Dios va a usar tu vida si tú no lo estás creyendo? Si no te estás preparando, no le estás pidiendo al Señor, Señor, yo quiero que tú me hagas en sanidad. Señor, yo me animo a orar por la gente. Me animo, me atrevo a orar por los enfermos. ¿Me están entendiendo? Si no lo cree y no lo pone por obra, entonces no va a ocurrir. Por más que sí diga la palabra. Pero ¿qué pasa? Esa unción de sanidad sí está vigente. Sí está allí, sí se está cumpliendo. Si en otros hermanos se está cumpliendo, ¿por qué no se va a cumplir en ti? Bendito sea el nombre del Señor. Pero evidentemente tienes que creerlo y tienes que poner por obra, tienes que creerlo. Prepararte, prepararte espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso yo lo había ya explicado anteriormente, cómo tenemos que prepararnos. Oración, ayuno, meditación en la palabra, o sea, estar escudriñando la palabra de noche, de día. También tenemos que estar libres de toda atadura y por eso es necesario hacer una renuncia, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Tenemos que también, en lo posible, ser lleno del Espíritu Santo, pero aunque no seas lleno o no seas llena, de igual manera lo puedes hacer por fe, por supuesto que se puede, pero si es mejor, si me preguntas qué es mejor, ser lleno o no tan lleno, claro que es mejor ser lleno, ¿verdad? Gloria a Dios. Por supuesto que es mejor ser lleno del Espíritu que no serlo, ¿verdad? Pero si es que no hay esa posibilidad o porque te falta fe o tal vez eh, te falta más búsqueda o un montón de cosas que no estás pudiendo recibir el bautismo del Espíritu, bueno, gloria a Dios, pero igual antes de que lo reciba, de igual manera puede orar por los enfermos y expulsar demonios. O sea, eso no hay limitación para eso. Bendito Dios, Santo Jesús. Entonces, todas esas cosas son importantes y tenemos que llevar en cuenta todo eso. ¿Para qué? Para que ministremos la palabra profética que hemos recibido para cada uno de nosotros. Y por eso siempre recomiendo que las palabras proféticas que te hayan soltado de parte de Dios lo anotes y lo pongas con nombre, apellido, fecha, hora, día, todo. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque eso va a ser una brújula, una guía para ti. ¿Qué estás haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mal? Te vas a dar cuenta cuando tú lo estás anotando, cuando lo estás escribiendo y cuando estás llevando en cuenta lo que estamos compartiendo en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Espero que estén llevando en cuenta todo lo que estamos compartiendo en esta noche preciosa, porque todo esto es tan importante y tan necesario conocer y saber, que normalmente no se nos enseña. Y es una pena, pero bueno, por lo menos estamos acá aprendiendo que es lo más importante. Lo más importante no es que, ay, ¿sabes qué? Siervo, en mi iglesia no me enseñan esto. En mi iglesia no creen estas cosas, que Dios puede sanar enfermos, que Dios puede expulsar demonios, no creen que puede haber milagros, que uno puede ministrar, ay Dios mío, a propósito, por así decirlo, pero a propósito lleno de la unción, ni modo que lo puedas hacer en tu fuerza, no, claro que no. Me estoy refiriendo a aquello que realmente, ay Dios mío, le crean a Dios. Ay Jesús, aleluya. Y cuando estoy diciendo para ministrar estas cosas, no me estoy refiriendo a los ministros, mi querido hermano y hermana, no necesitas toda, o sea, voy a decir así para que se pueda entender. Tú no necesitas ser ministro para poder ministrar eso. Tú no necesitas ser pastor para expulsar demonios. Tú no necesitas ser evangelista para expulsar demonios. ¿Me están entendiendo o no? Gloria sea el nombre de Jesús. No es necesario. Ahora, si tú tienes llamado, en un momento dado se va a estar va a fluir eso. Pero ¿qué pasa? Ni siquiera, esto es fuerte lo que le voy a decir. Alabado sea el nombre del Señor. Ay, 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 gloria a Dios. Prepárense para recibir esto porque sí que está fuerte. Y lo creo por fe. Bendito Dios. Santo Jesús. Aunque tú no tengas llamado de parte de Dios para servir en un ministerio de los 5 ministerios que hay, igual tú puedes ser ungido por el Espíritu Santo para orar por los enfermos, pulsar demonios, hacer milagros en el nombre del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién recibe y da gloria a Dios ahí? ¿Quién Amén, lo recibió? recibo. Amén. Amén.
Amén. Amén, santo. Amén. 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 Alabado sea Dios. Y le voy a dar un ejemplo bíblico para que después no me digan, no, pero eso no es bíblico, pastor. No, espérense. Gloria a Dios, tranquilo. Santo. Veamos, por ejemplo, el libro, Gloria a Dios. el libro de los Hechos, ¿no? Donde la palabra enseña que cayó el Espíritu Santo sobre 120 discípulos. Ahí, de los 120, solamente 12 eran, 12, bueno, 11 en realidad. Gloria a Dios. Sí, 12, porque estaba ya Matías, ¿no? 12, vamos a suponer, 12, ¿no? 12 apóstoles, ¿y el resto qué? ¿No eran apóstoles también? No, no eran apóstoles tampoco. Gloria al Señor. De 120, imagínense. Alabado sea Dios. Oh, santo Dios. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa eso, verdad? Significa que el Señor puede derramar de su espíritu, de su poder, de su unción, de su gracia a todo aquello que sí le creamos al Señor Jesús. Y le pidamos al Señor que podamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Quién agarra y da gloria a Dios por esa palabra? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que lo que le estoy diciendo, mi querido Amén, hermano, gloria a Dios. es Aleluya. bíblico lo que le digo. No es emocional. Acá no es emoción. No. Acá hay palabra. Aleluya. Acá hay Biblia, hermano. Alabado sea Dios. Pero también, además de la Biblia, hay poder de Dios. Alabado sea Dios. ¿Quién creyó? ¿Quién agarró esa palabra para ustedes? ¿Quién no lo creyó ahí? Amén. 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 Amén, amén, aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, creo que, santo Dios. Voy a decir esto para que lleven en cuenta. El cumplimiento de la palabra profética puede ocurrir en diferentes tiempos, aun cuando se está indicando en una misma frase u oración. El tiempo de Dios es muy importante para el cumplimiento de la profecía personal, o la llamada palabra profética, ¿no? Requiere cooperación y participación, pero no manipulación de la palabra profética. Esto sí que tienen que llevar súper en cuenta, gloria sea el nombre de Jesús. En la palabra profética, vamos a decir así, profunda y real y genuina y pura de parte del Señor, no hay manipulación. ¿Entienden lo que quiero decir? Y le voy a dar un ejemplo. Va a ser un poco duro lo que voy a decir, capaz, porque bueno, es algo que tenemos que también llevar en cuenta, ¿no? Ese que te digan, por ejemplo, que supuestamente es de Dios lo que te va a decir, dice, ay, ¿sabes qué, hermano? Dios me dijo que me des esa casa, ¿verdad? Dios me dijo que me dé tu casa, que sea para mí, ofrendame esa casa, ¿no? Reprenderle ahí mismo, porque eso no es de Dios. Gloria a Dios. O si no te dice, ¿sabes qué? Dios me muestra, hermano, que tú me estás dando la llave de tu vehículo, de tu automóvil. Repréndalo en el nombre de Jesús ahí. Santo Dios. Parece un chiste, hermano, pero es una realidad. Eso es manipulación. Amén, te ha pasado, gloria a Dios. Y he caído. Ok. Sí, Está hay fuerte, muchos está fuerte esto. profetas que Yo creo que dicen varios eso. hemos caído. Que ofrenda de paz, que ofrenda de fe, y ahí van a caer, Santo Padre. Así es, pastor. Ay, A mí me esto está pasó. fuerte, ¿no? A mí ya me ha pasado. Sí, me lo imagino, pero bueno, estamos aprendiendo, ¿no? Amén. Seguimos aprendiendo, gloria a Dios. Amén. ¿Es un espíritu de Gloria a mentira Dios. entonces, hermano? Lo peor, ¿O es en su carne el Sí, profeta? sí, sí, lo peor, Es lo como peor que, de claro. todo es que hermano, es como que le digan también, hermano, es su esposo y a los 3 meses están dejados. Exacto, totalmente. Eso también está mal. Sí.
Mire, quiero que presten atención, ¿sí? Gloria a Jesús. Mire, cuando te está soltando una palabra de esas, lo primero que tú tienes que hacer es compararlo con la Sagrada Escritura, ¿sí? Lo primero, ya sea que se lo están soltando a usted en forma de palabra profética o visión o lo que sea, o que usted lo está recibiendo de, aparentemente que es de Dios, que te está hablando, te está mostrando, pero no lo es. Así que tienes que compararlo con la palabra del Señor escrita. ¿Y por qué lo digo de esa forma? Porque podemos recibir un mensaje que pensamos que es de Dios, pero no lo es. ¿Por qué? Porque el enemigo también te puede engañar en ese sentido. ¿Ok? No vamos a cometer el error de pensar que todo lo que tú ves es de Dios, que todo lo que tú escuchas es de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que discernir los espíritus. Dice la palabra, probar los espíritus, si son de Dios o no. Gloria a Jesús. La misma cosa cuando Amén. te están profetizando y te están diciendo, ¿sabes qué? Dios me muestra esto, que tú tienes que casarte conmigo y dejar a tu esposo. No, repréndalo. Ay, Amén. Dios mío. Amén. Profeta, el Señor le bendiga. A mí también, bueno, yo he escuchado que de repente los mismos siervos dicen que el Señor te dice que des todo tu sueldo, que des tu poco menos que tu casa. Eso tampoco es de Dios, po. No, claro que no. No, para nada. Ahora, mire, escúcheme bien lo que voy a decir. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Si Dios pone en tu corazón que tú vas a sembrar algo, eso es diferente. ¿Ok? O si Dios te mostró algo a ti, ¿verdad? Y eso que te mostró a ti confirma la palabra, pero además te dio paz, te dio gozo, entonces sí lo puedes hacer. Tiene que Pero ir si con no, confirmación, ¿no es cierto? Tiene que ir con confirmación, como decía usted claro, anteriormente, que confirme unas 2 o 3 veces que sea con alegría, con gozo, porque el Señor no claro, añade tristeza cuando se trata de eso. totalmente. Por eso siempre es importante comprobarlo con la palabra, ¿verdad? Con la escritura. Y evidentemente que haya una confirmación de parte del Señor, ya sea a ti misma o a ti mismo, o como también usando a otro hombre de Dios o mujer de Dios, que te lo digan sin que tú le hayas dicho algo. Escúcheme bien esto, porque eso también puede haber manipulación allí, ¿verdad? Es lo posible, no le digas a nadie lo que te está ocurriendo. ¿Por qué? Porque la idea es que sea revelado por Dios y no manipulado. ¿Me están entendiendo? Sí, que vengan de Amén, otro amén. lado y te confirmen. No, a mí me ha Claro. pasado cuando verdaderamente el Espíritu de Dios confirma a una persona que nunca había visto en la vida, un hermano que nunca había visto, un profeta que viene, por ejemplo, de otro país y te dice, eso es del Señor. Claro. Ahora el tema es que, como te digo, escúcheme bien porque esto es fuerte, ¿no? Tiene que estar confirmado con la palabra escrita. O sea, voy a decir así para que se pueda entender. Por más que no te conozca, que no lo has visto nunca a la persona, supongamos al ministro, al siervo de Dios, quien sea, que tú nunca ni le hablaste, él te conoce a ti, ni tú le conoces a él, supongamos, y que te ha dado una palabra. Pero ¿qué pasa? El enemigo también es astuto, también te va a hablar por medio de otra persona que tú piensas que es de Dios, pero no lo es. Entonces, por eso tenemos que comprobarlo con la palabra escrita. ¿Se está entendiendo? Amén, amén. Amén. Y el enemigo también les da visiones a los profetas, ¿verdad? Amén. Claro, visiones de Dios, pero también reciben visiones que no son de Dios. Pero ¿qué pasa? El que es maduro en el Señor, él va a saber discernir si son de Dios o no. Y si no lo son, lo descarta y lo reprende y ya está. ¿Me entiendes? Cuando no es de Dios, deja temor y miedo. Claro, totalmente. Por eso, y no solamente los profetas, lo que son pastores, lo que son evangelistas, los hermanos en Cristo, cualquier persona llena del Espíritu Santo puede recibir de parte de Dios. O inclusive si no está lleno, pero está haciendo el esfuerzo, está buscando de Dios, está orando, está ayunando, está siendo fiel y todo lo demás, puede ser que reciba revelación. Ahora, el tema es que tiene que saber discernir de dónde vino esa fuente de esa revelación, de dónde vino, si es de Dios, si no es de Dios, ¿me explico?
Amén. Bueno, ahora vayamos a las preguntas y la Amén. respuesta, porque si no, voy a quedar acá Amén. Amén. 3 horas. Profeta, Gloria a Dios. profeta, Vamos a ir yo por tengo partes. entendido que cuando se cumple es porque verdaderamente Dios habló. Bueno, mire, ahí también es otro tema. Escúcheme bien. Lo que pasa es que queremos nosotros compararnos como que todo lo que, o sea, las palabras proféticas que ocurrían en el antiguo pacto es un poco diferente del Nuevo Testamento, ¿no? Un poco diferente. Y le voy a decir por qué, ¿no? Gloria sea el nombre del Señor. Porque viste que estuvimos hablando de que la palabra profética normalmente es condicional y es progresiva. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que también puede ocurrir un error en el hombre de Dios. O sea, puede recibir una palabra que es lo más probable o creyó que era de Dios o a lo mejor recibió, pero como no sabe interpretar, entonces te lo está diciendo de una manera errada y por eso no se cumple la palabra, ¿sí? O capaz que sí era de Dios, pero ¿qué pasa? Ese hombre está contaminado, está en pecado, lo que sea, entonces está soltando una palabra que resulta ser que no es puro, ¿se entiende? O sea, todo eso tenemos que corroborar. ¿Por qué? Porque también el enemigo, le digo así directo al grano, he escuchado a gente que ha profetizado supuestamente por el Espíritu de Dios, pero resulta ser que era un espíritu de adivinación. Y se cumplió lo que te digo, pero es un espíritu de adivinación. Así que cuidado con eso. Ajá. Bueno, Bueno, me gustaría bueno, que pongan, por favor, pongan en silencio su micrófono, por favor. Vamos a ir por parte porque o si no es un desorden y el desorden no es de Dios, ¿sí? Vamos a hacer lo correcto. Así como algunos están levantando la mano, levanten la mano de manera virtual, por favor, para empezar a hacer sus preguntas, ¿sí? Vamos a dar unos minutos de tiempo para hacer las preguntas y respuestas, así que, bueno, vamos a empezar entonces con la hermana Carmen. Adelante, hermana Carmen. Amén, pastor. Muchas gracias. Que yo tengo una duda. ¿Por qué entra el espíritu de adivinación en las personas? Bueno, buena pregunta. Miren, esto es para que todos escuchen, ¿sí? Y esto lo había explicado anteriormente, pero lo voy a volver a explicar ahorita, ¿sí? Ok, miren, todo espíritu, ¿verdad? Estamos hablando de demonios, no estamos hablando de Espíritu Santo, estamos hablando de demonios, ¿sí? Todo espíritu que haya entrado en alguien es porque le dio derecho legal, ¿ok? Porque no se consagró a Dios y no confesó su pecado en la presencia del Señor, o realmente, evidentemente, no cerró esas puertas al enemigo. ¿Me están entendiendo? Por más que sea ministro, por más que sea que en un momento dado se muevan los dones, se mueva la unción y todo, pero si estás abierta la puerta del diablo, el diablo va a entrar. ¿Me están entendiendo? Así es simple. Y va a tocar las áreas que están más débiles el hermano o hermana o el ministro o ministra, y ahí va a tocar y va a ser influenciado por ese espíritu inmundo. Por más que fluyan los dones. ¿Ok? ¿Se entendió? Amén, amén. Gracias. Amén, amén. Ok, hermana, a ver, gloria sea el nombre del Señor. Eh, Dios mío, voy a tratar de letrear este nombre porque no sé bien cómo se pronuncia. A ver, él es VAT, ¿puede ser? Él es VAT. Sí, él es Van. Dios les bendiga, hermanos. Adelante. Mi pregunta es, ¿nosotros cómo podemos discernir cuando es un espíritu de mentira? Ok, buena pregunta. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos al ejemplo bíblico cuando hubo ahí más de 400 profetas que le dijeron al rey de Israel, si no me equivoco, que vamos, subamos ahí y vayamos a la pelea, a la batalla y Dios te va a la victoria. 400 profetas le dijeron eso a este rey, al rey de Israel. Creo que era el rey Acab, si no me equivoco. 400, imagínense, 400 profetas
Le dijeron a este rey que vaya a ganar la batalla, pero ¿qué pasa? Le dijo, bueno, ¿sabes qué? El rey de Judá le dijo al rey, ¿sabes qué? Te pregunto, ¿será que no hay otro profeta en la cual podemos consultar? ¿Verdad? Consultar a Dios por ese otro profeta, si es que hay. Sí hay uno, el profeta Micaía, pero siempre me profetiza de gracia, hermano. No quiero escucharle a ese. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Lo llamaron, lo mandaron llamar a este profeta y le dijo, sí, sí, rey, Dios te da la victoria y todo así, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Como este rey ya sabía que lo que le iba a decir, porque normalmente iba a escuchar desgracia de parte de este hombre de Dios, entonces le dijo, pero Micaía, te dije que me hables la verdad, yo no quiero que me mientas. Entonces, ¿qué sucedió? Bendito sea el nombre del Señor. Ahí sí viene la palabra correcta de parte de Dios. ¿Sabe qué? De seguro que morirá. Gloria a Dios. Que va a ser la batalla, pero te vas a morir. Dios te va a liquidar porque metiste la pata, hermano. Hiciste lo malo en la presencia de Dios. ¿Me están entendiendo? Amén. Gloria a Jesús. Ahora, bendito Jesús. Esa es una de las formas como discernir si es un espíritu de mentira o no. ¿Cómo? Vayamos a ese ejemplo bíblico. 400 que dijeron una cosa y uno solo que dijo totalmente lo contrario. ¿Me están entendiendo o no? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que queremos escuchar algo que nos guste escuchar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando te están diciendo algo que te gusta, entonces ahí tenés que tener cuidado. Si te dicen mucho, ¿sabes qué? Hermano, Dios te va a prosperar de una manera poderosa y te vas a, no sé, va a llover billete, vamos a suponer. Es lo que la mayoría queremos escuchar, por supuesto, ¿por qué no, verdad? Pero ¿qué pasa? Si te están diciendo eso, poniendo énfasis más en los billetes que en la presencia de Dios, entonces ahí tú tienes que dudar. ¿Me estás entendiendo? Amén. ¿Se entendió, hermana Elesbat? Sí, hermano, gloria a Dios. Gracias. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Y sabe qué otra forma también cómo vamos a diferenciar eso? ¿Cómo discernimos? Con la palabra. Santo Jesús. Claro, por la palabra, pero además de eso, mire, le digo así para que lleven en cuenta. Gloria sea el nombre del Señor. En este caso, este rey, en ese momento, el rey de Israel estaba en pecado. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Estaba mal en la presencia del Señor. Entonces, ¿ustedes creen que Dios le va a dar algo a alguien que está haciendo lo malo delante de su presencia? Pregunto yo. No, no somos dignos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser una de dos. O el Señor te lo está diciendo para que tú te arrepientas y hagas lo correcto para recibir esa promesa, o realmente hay un espíritu de mentira que te está, como se dice, te está llenando de dulzura el oído para que escuches la mentira y creas la mentira y creas que estás bien y todo lo demás, pero sí resulta ser que es lo contrario, que estás mal. Gloria a Jesús. Así que todo eso tenemos que llevar en cuenta. Hermano, y una pregunta, ¿el Señor puede avisarte, bueno, si te profetiza, por ejemplo, a alguien, y que el Señor te diga, la persona con la que vives te está, por ejemplo, traicionando? Entonces, como que dices, wow, el Señor, ¿por qué me está, ahora sí como que lo tomo, poniendo a la persona con la que yo estoy en mal, o sea, como contra mí? Eso yo no lo siento que viene de Dios, porque es como que me está poniendo contra esa persona. ¿Sí me entiendes? Es como para dañar mi corazón, me turba Entiendo. eso. Ujú. Ok, mire, gloria a Dios. Puede ser también que puede venir también eso de Dios para que justamente la persona se pueda alinear si está haciendo mal, ¿ok? Que pueda arrepentirse, hacer las cosas bien, ¿sí? Ahora, el tema es que, gloria sea el nombre del Señor, normalmente si es que te están avisando eso y tú le compartes, por ejemplo, a tu esposo, supongamos, y le preguntas bien, ¿sabes qué? ¿Será que me estás haciendo eso, la revelación que recibí, sí o no? Y vamos a suponer que te diga que no, que él te es fiel y todo lo demás, pero resulta ser que sí te está haciendo lo contrario, ¿verdad? Te vas a dar cuenta, tarde o temprano te vas a dar cuenta de eso, ¿ok? Va a haber un tiempo de cumplimiento, ¿sí? Ay Jesús, va a haber un momento que lo vas a descubrir, así vamos a decir para que se lleve en cuenta, ¿no?
Hay un momento que va a salir a la luz y te vas a dar cuenta que realmente era verdad lo que te habían soltado de parte del Señor. O sea que tenemos que estar atentos, alerta a todo eso. ¿Se entendió? Ok, pero sí viene del Señor. O sea, sí es verdad, pero viene del Señor. No nada más puede venir del enemigo, también el Señor, o sea, revela ese tipo de Claro, cosas. Amén. claro, Ok. claro, puede, mire, puede revelar eso ¿para qué? No es que para que tú te separes de tu esposo y sabes que no quiero más hacer nada porque escuché una revelación, te dijeron no sé, que tiene un amante, supongamos, y te mandas mudar, te vas en otra casa, le echas o le echas al hombre, lo que fuere, sin saber realmente que eso fue una palabra del Señor. No, eso es para qué, para que tú le digas, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo seriamente porque hay una revelación y espero que realmente que te pueda arrepentir en el caso que sea verdad. Y si no es verdad, entonces, bueno, lo descartamos, ¿no? Pero si es verdad, entonces que te arrepientas, que hagas lo correcto. ¿Están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Pastor, disculpe que interrumpa. En mi Sí. caso, a mí me pasó una vez así, pero lo que yo hice pues, fue ir con el Señor y orar y pedirle confirmación a Él. Y cuando yo estaba intercediendo por mi esposo, el Señor a mí sí me llevó a mostrar una mujer, delgada, de cabello negro, y cuando yo me la empezó a mostrar, pues yo hablé con mi esposo, ¿verdad? Y ya yo le pregunté, ¿verdad? Entonces, pues ya me dijo mi esposo que, o sea, él dijo que sí, había una chica que estaba, pues por ahí, ¿verdad? Interesada, pero varias personas a mí me decían, pero yo en este caso yo lo que hice fue, mejor meterme con Dios y que me confirmara Él, porque a veces también, pienso yo que hay gente que sí la usa el diablo, ¿verdad? Y lo hace para destruirte cuando a veces el hombre pues no está haciendo nada. Sí, también, totalmente. Por eso tenemos que estar alerta, ¿no? Ahora, eso sí es importante, meternos a solas con Dios para que Él nos confirme como Él quiera confirmarnos. Por supuesto que sí. Esa también es otra opción válida, ¿verdad? Para que nos pueda aclarar las cosas, ¿no? O sea, se pueda aclarar todo. Porque inclusive, vamos a suponer, recibimos ese tipo de palabra y te dice, ¿sabes qué? Tu esposo tiene un amante, supongamos, ¿no? Y que realmente supongamos, ¿no? Que sea cierto, pero ¿qué pasa? Si tú le preguntas, si tú le hablas a tu esposo y tu esposo te dice, no, pero no es verdad, yo me porto bien, supongamos, pero resulta ser que te está mintiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todo va a salir a la luz tarde o temprano, pero obviamente tenemos que meternos con Dios para que el Señor lo vuelva a confirmar de una u otra forma. Sí, eso es lo correcto, que el Señor confirme de una u otra manera, 2 o 3 veces por lo mínimo, para nosotros tomar en cuenta, ¿no? Eso, ¿sí? Bueno, hermana, a ver, Reina, ¿quería hablar? Buenas noches a todos y muchas bendiciones. Profeta, mi pregunta es la siguiente. ¿Puede un profeta entrar en disciplina por parte del Señor para no poder profetizar a causa de algún pecado o puertas abiertas? Esta pregunta viene debido a que conozco unas profetas, una sierva del Señor, que me han dicho que ella siempre ha profetizado, pero últimamente ya no. Y tiene una hermana que también es profetiza y mejor pone a ella, pero no profetiza ella particularmente. Entonces, oí que a lo mejor era que estaba en disciplina por parte del Señor. ¿Es probable esto? Bueno, eso es muy importante también que llevemos en cuenta. Normalmente cuando nosotros no estamos haciendo bien las cosas de parte de Dios, el Espíritu Santo se puede contristar y se puede apagar los dones que Él nos entregó. Eso quiero que lleven en cuenta. Gloria a Dios. Normalmente, al principio, al principio digo, ¿no? Uno puede seguir estando fluyendo en los dones, estando en pecado, pero ¿qué pasa? Hay dos situaciones ahí. Número uno,
estás haciendo lo malo en la presencia del Señor y por lo tanto va a tener eso una consecuencia, ¿no? Si uno sigue de esa manera, evidentemente, si llega a partir, ¿verdad?, de este mundo, literalmente los dones, la unción, el ministerio que tenga, lo que sea, no lo van a salvar del infierno. Así le dio directo al grano. Número 2, si sigue así en esa situación de pecado, el Señor lo va a llamar a disciplina, pero lo va a corregir, ¿verdad? O en todo caso, si esa persona, ¿verdad?, ese hermano, ministro, quien sea, no está siendo obediente a la disciplina del Señor, ¿qué va a suceder? Se va a contristar el Espíritu Santo y se va a apagar los dones que Dios le entregó a la persona, o al hermano, al ministro, quien sea. Se va a apagar. No estoy diciendo que se lo va a sacar, se va a apagar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el llamado de los dones son irrevocables. Pero ¿qué pasa? Sí se puede apagar. ¿Ok? No sé si respondí tu pregunta, hermana Rina. Gracias, profeta, gracias. Amén. A ver, otro que no haya hablado todavía. Hermana Yanira, adelante. Buenas noches, profeta. Yo tenía una pregunta por una situación que me pasó hace unos años atrás. Venía cierto grupo de hermanas a orar. Yo tenía una necesidad y de repente las hermanas me dijeron, ¿verdad?, que tenía que sacar toda la ropa, quemé la cama y pues, no sé, ¿verdad? Hasta ahorita yo estoy con duda, ¿verdad? Que, o sea, si eso está bien o está mal. Así Ok, es. entiendo. Bueno, la verdad que es un poco delicado eso, pero le voy a decir, ¿no? Para que lleve en cuenta, como le está diciendo hace rato, tenemos que corroborar con la escritura si es de Dios o no. ¿Por qué? Porque no todos tienen activo el don de discernimiento de espíritu. Ahora, eso sí, todos, cuando nos convertimos a Cristo, el sello del Espíritu ya está en nosotros. Entonces tenemos que preguntarle al Espíritu usando una oración ayuno, Señor, ¿eso es tuyo? ¿Eso no es tuyo? Me explico, además de la escritura, ¿verdad? O sea, las palabras escritas y también el, el buscar de Dios para la respuesta. Pero eso sí te puedo decir, en todo el tiempo que estoy sirviendo al Señor, jamás, te voy a hablar por mí, yo no sé lo demás, ¿verdad? Pero te voy a hablar por mí, ¿sí? Sí, Y número 1, la Biblia no lo confirma, así te digo directo a grano. Número 2, nunca recibí una palabra así, jamás, ¿me entiendes? Sea yo sí, hombre o sea el hermano sea varón o lo que sea, yo le digo, sáquese toda la ropa. No, nunca, ¿entiendes? sí, amén. Ok, Y por cierto, yo tenía un sillón, ¿verdad? Y no lo quemé, ¿verdad? Porque como que ya yo estaba metido un poquito más con Dios y entonces dijimos con mi esposo, ¿verdad? Bueno, nos quedamos casi sin ropa, quemamos nuestra cama y ahora nos mandan a quemar el sillón y decían de que porque allí se acostaba el demonio, que ahí estaba, no sé qué cosas se escondían ahí, ¿verdad? O sea, así nos decían ellos, ¿verdad? Entonces por eso decían ellos de que era que teníamos que quemar nuestras cosas porque en todo eso se metían esos espíritus. bueno, em, voy a hablar bíblicamente, ¿no? Para que después no digan, no, seguro que está inventando acá el profeta Ariel, ¿verdad? No, voy a decir las cosas como son. Bendito sea el nombre de Jesús. Ok, eso es un tema que estaba hablando el otro día, ¿no? Y voy a repetir porque es importante, ya dadas las preguntas que están haciendo, ¿no? Así, ¿cómo se puede transferir? Escúcheme bien lo que voy a decir. ¿Cómo se puede transferir en los objetos las cosas de Dios, también se puede transferir en los objetos la cosa del diablo? ¿Ok? Ahora, escúcheme bien. Bendito sea el nombre del Señor. Si resulta ser, supongamos como ejemplo, ¿no?, que alguien hizo ahí un trabajo de brujería en su sofá. Escúcheme bien. Gloria sea el nombre del Señor. Así como quedó ahí impregnado esos demonios ahí, cada uno de nosotros, hijos de Dios, tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para reprender esos demonios. ¿Para qué? No hay necesidad de quemar, siendo que podemos reprender.
Y después podemos ungir. ¿Me están entendiendo? Primero Amén. reprender y después ungir. Después ungir. ¿Está bien? Sí, ¿Se amén. entendió? Amén. Amén. Sí, eso fue lo que hicimos nosotros, pastor. O sea, Excelente. eso fue lo que nos dio el Espíritu Santo, ¿verdad? A reprender y a ungir. Sí, entonces ya está. Gloria a Dios. Amén. Amén. Porque voy a comentarle esto, sí, voy a seguir un poco con lo que estábamos hablando. En el caso de las cosas de Dios, para que lleven en cuenta, o sea, puede estar impregnado la presencia de Dios en los objetos, voy a decir así para que lleven en cuenta. La escritura habla, por ejemplo, la sombra de Pedro. En otra parte dice el tema de los pañuelos y delantales de Pablo. ¿Me entiende? Eso se puede transferir. O sea, lo que está en mí, vamos a suponer, para que lleven en cuenta, o lo que está en usted, usted puede transferir orando por un pañuelo para que se transfiera ahí la unción de liberación, la unción de sanidad, y justo hay una persona que está enferma, entonces usted vaya y póngale el pañuelo que usted oró, o que lleve otra persona, quien sea, y va a ser sanado en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque tú ya oraste por ese pañuelo en el nombre de Jesús. ¿Me están entendiendo? Gloria a Dios. La misma cosa sucede cuando uno brujo, hechicero, quien sea, hace un pacto o hace un hechizo, lo que sea, por un objeto, y eso tú lo tocas, evidentemente hay demonio ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reprender. Es simple. Lo reprendemos, después lo ungimos y ya está. Queda así como limpio. ¿Me entiendes? Ahí ya queda con la presencia de Dios, ya no con la presencia del enemigo. ¿Me están entendiendo? Amén. Bueno, vamos a una pregunta más. A ver, hermano Jesús. Jesús, no sé el apellido porque no me aparece. Hermano Jesús, que tiene una J blanca y tiene alrededor color naranjado, naranja, su icono. Bueno, si no responde ahora, Apoto, sí, Apoto, ya un lo momento. que pasa es que ella alzó la mano, ya va, papá. Ajá. Lo que pasa es que Ah, ella alzó bueno. la mano y tiene el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero no es su nombre, es por el correo que te ha ingresado. Ella es Jenny Ah, bueno. Faría. Ah, bueno. Jenny, ¿verdad? ¿Jenny dijo? Sí. Hermana Jenny, adelante. Copiado, dijo, copiado. Ahora ya entendí. Hermana Jenny, ¿querés abrir tu micrófono y hacer una pregunta o algo? ¿Levantaste la mano ahí? Si te animas, lo puedes hacer, y si no, no hay problema. Dejamos para la próxima. Gloria sea el nombre del Señor. Ok, no importa. Vamos al siguiente entonces. Hermana María, ¿querés comentar algo? Amén, profeta. Les saludo con el amor del Señor. Sí, mi pregunta es, ¿cómo el enemigo puede mostrarnos cosas? ¿Cómo él nos puede revelar cosas? Em, Digo yo esto, ¿no? Lo pongo como en mí, ¿no? Si yo soy una hija de Dios y me esfuerzo cada día de mi vida por ser mejor persona, por cambiar, por buscar las cosas de Dios, por preguntarle al Señor si esas son sus cosas, cómo el enemigo puede entrar en mí y él mostrarme cosas o cómo decirle, o cómo hacerse pasar como que si fuera el Señor el que me las mostrara. Esa parte no entiendo. Ok. Por favor, que pongan en silencio su micrófono para poder responder la pregunta para que se pueda entender. Por favor, pongan todo en silencio su micrófono. Gloria a Jesús. Bueno, voy a comentar. Como estaba diciendo hace un momento, vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Que cerraste todas las puertas del enemigo y no hay nada por el cual pueda entrar, supongamos. Un ejemplo, ¿no? De igual manera, escúcheme bien esto, de igual manera, él va a hacer lo imposible para hacerte pecar, para hacerte caer, para ponerte pensamientos, para ponerte imágenes que supuestamente son de Dios, pero no lo son. ¿Para qué? Para que tú te
te equivoques y caigas, para que peques en ese sentido. Le voy a explicar por qué lo digo así. Lo que pasa es que si nosotros decimos, Dios me dice esto y tú no estás seguro, entonces tú estás pecando. ¿Por qué? Porque estás poniendo una palabra que Dios no te dijo realmente. Entonces ahí está el tema, que si tú estás diciendo, vamos a suponer, que estás viendo algo, pero resulta ser que eso que estás viendo no es de una fuente de Dios, sino una fuente del enemigo, supongamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La idea es que del enemigo es tratar de confundirte y de tratar de hacerte caer en ese pecado. ¿Para qué? Para que justamente se abra una puerta abierta a más demonio, ¿me explico? Y que evidentemente sea pecado y que evidentemente caigas, ¿no? Esa es la idea. Por eso que es importante discernir. No estoy diciendo que siempre vamos a acertar. Claro que vamos a equivocarnos al principio, ¿no? Y esas equivocaciones hasta cierto punto son normales al comienzo. Entonces, para nosotros ir limpiándonos todos los días, tenemos que pedirle al Señor perdón todos los días, porque hay cosas que nosotros no nos hemos dado cuenta que hemos pecado. Entonces, pedir perdón, Señor, te pido perdón por todo lo que yo sé que pequé y por lo que yo no sé también, por la duda. ¿Me están entendiendo? Entonces, mantenernos así, limpios, por más que hayamos hecho algo que tal vez nosotros pensemos que era de Dios, pero no lo era en la realidad, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque, para que lleven en cuenta, el enemigo te va a atacar donde tú no sabes que te está atacando. O sea, va a atacarte en tu ignorancia. Escúcheme bien esto. No digo por la hermana María, estoy diciendo para todos. El enemigo no va a atacar a nosotros por donde nosotros no sabemos, por donde nosotros desconocemos. Ahí nos va a atacar duro. Y después nos vamos a decir, pero ¿cómo puede ser que el enemigo haya entrado por acá? O capaz que vamos a decir, pero ¿cómo puede ser que el enemigo me haya atacado si yo estoy cerrando todas las puertas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿No te has dado cuenta que había una puerta que estaba ahí, que pensaste que era de Dios, pero resulta ser que el enemigo puso esa puerta para abrir, para que entre él? ¿Me están entendiendo? Por eso es que tenemos que santificarnos todos los días, pedir perdón a Dios, todos los días, por lo que sabemos que está, lo que hicimos mal y por lo que no sabemos también. Porque por ahí se te olvidó o no te diste cuenta, puede ser también, ¿no? Entonces, todos esos puntos tenemos que llevar en cuenta, ¿no? No sé si, hermana María, respondí tu pregunta. ¿Me puede responder ahí? Sí, sí, profeta. Amén. Muchísimas gracias. Amén. Bueno, creo que va a ser eso. Es todo por esta noche, mis queridos hermanos y hermanas. Gloria sea el nombre del Señor. Lo que sí les puedo decir es que todo esto que estamos nosotros aprendiendo lleva una impartición. ¿Qué significa impartición? Significa que está recibiendo de parte de Dios la unción que está fluyendo en esta enseñanza, usted lo está recibiendo también. ¿Quién lo está recibiendo ahí? Está dando gloria al Señor por eso. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Bendiciones. Entonces, todo eso es importante, mis queridos hermanos y hermanas. Espero que lleven en cuenta cada palabra que he compartido con cada uno de ustedes, pero de igual manera, esto por la gracia y misericordia de Dios y por la bendición, ¿verdad?, que Dios puso a la hermana Maki a grabar esta enseñanza. Lo vamos a compartir, creo que mañana, si Dios permite, vamos a compartir la grabación. O cuando esté listo, vamos a compartir, o sea, lo voy a compartir en el grupo para que lo escuchen y lo vean una y otra vez. Y sobre todo lo pongan, tomen nota, ¿no?, de todo lo que se ha compartido para que lleven en cuenta y que se lo quede grabado para que lo puedan también en un momento determinado poder enseñar también a otros hermanos y hermanas que tengan esta misma hambre y sed de Dios que ustedes tienen por la palabra del Señor y por las cosas del Espíritu Santo. Así que me despido, mi querido hermano y hermana. Espero que haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Muchísimas bendiciones y les espero mañana. Aquellos que
tengan la posibilidad de conectarse a la misma hora, vamos a tener clases de la escuela la escuela del Espíritu Santo. Así que muchas bendiciones y les espero mañana a la misma hora. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.